Mi vergüenza me sepultó. Yo buscaba un salvador, mas tu perdón me liberó. Muerto estaba en mi interior, me escondía de ti, Señor, mas tu perdón me liberó. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Ahora libre soy en tu amor. Es tu gracia la que me salvó. Mas tu perdón a mí me liberó. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. De mi pecado me rescataste, en tu gloria cadenas se rompen. Vivía solo y sin consuelo, y ahora soy ciudadano del cielo. Tú me sanaste estando herido, Jesús, por tu amor yo respiro. Tengo futuro y ahora veo, porque tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Bueno, tenemos hoy un nuevo encuentro. ¿Cómo estás, Alberto? Impecable. Impecable. Como siempre. Qué ganas de abrazarte, de estar juntos, de ver a los hermanos. Tal cual. Bueno, pero es un tiempo que tiene que cumplir su ciclo. Seguro. Desde un principio decimos que la pandemia no es un problema para Dios, que Dios lo puede sacar mañana, dentro de un segundo, pero va a durar lo que tiene que durar hasta que Dios cumpla su propósito. Por lo menos en mí, por lo menos en cada uno de sus hijos, es nuestro compromiso permitir que la mano que nos disciplina logre su propósito, ¿no es cierto?
Es una buena oportunidad para darnos cuenta si estamos tan aferrados al salón y a la multitud como para que nos cueste ahora tener una comunión íntima con el Señor en casa, desde donde estamos. Exactamente. Así es, así es. Vos sabés que en este tiempo, y lo queríamos compartir con todos los hermanos y poder charlarlo con vos un poquito, veníamos hablando acerca de algo que Dios nos viene hablando a diferentes hermanos acerca de la paternidad, ¿no? ¿Y qué es la paternidad? Para colmo, en unos encuentros que estamos haciendo con Seba, también la gente nos preguntaba acerca de la paternidad. Y cuando uno va a la palabra de Dios, se da cuenta que Jesús dijo en Mateo 23:9, dijo que no llamemos a nadie Padre nuestro en la tierra, porque uno es vuestro Padre y es el que está en los cielos, ¿no? Ese es un punto fundamental. No tiene un sentido sustitutivo, sino que es como a Padre. Por eso, Efesios 4:6 dice, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos y por todos y en todos. Y Efesios 3:15 dice, de quién recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra, ¿no? Entonces la palabra nos explica que la sustancia de Dios, que es Padre, y esto es importante porque vamos a llegar a esa conclusión, se expresa como amor de Padre, ¿no es cierto? Y la manifestación de ese Dios que nos incluye en él se expresa de esa manera. Y entonces Pablo dice a los tesalonicenses en la primera carta, el capítulo 2, versículo 11, te voy a leer una versión de la Biblia de las Américas, dice, así como sabés de qué manera os exhortábamos y alentábamos e implorábamos a cada uno de vosotros, como un padre lo haría con sus propios hijos. ¿No es cierto? Es este sentido de que nosotros no somos padres, pero estamos en el Padre y expresamos el amor del Padre, como a hijos, ¿no es cierto? Es más, Dios nos pide que amemos como Él. Como Él ama. Como Él ama. Como Él ama. Lo cual debería hacernos reconfigurar cuál es el amor del Padre y cuál es el amor nuestro. Porque en la iglesia hay distorsiones por el pecado que mora en mí, digamos. Entonces, a veces se cometen excesos de paternidad, de paternalismo, y hay hijos que también tienen cierta patología y se dejan adoptar y terminan dependiendo más del padre de acá que del padre de allá. Se termina no reflejando la gloria de Dios, sino sustituyendo la paternidad normal de un Dios que nos ama y que envió al Hijo y que dice que a los suyos vino y los suyos no lo recibieron, pero a los que lo recibieron nos dio potestad de ser hechos hijos. Yo digo, mira, en todo el universo, en toda la eternidad, mira que podés tener título de estos que damos acá, de apóstoles, de profetas, que hay por todos lados, y aún de los que nombró Jesús. Pero el mayor título, el que te da verdadera identidad, es que Dios te diga, hijo mío. Eso es, me conmueve esa idea, porque hay arcángeles, hay ángeles, hay querubines y hay serafines, pero el título de hijo únicamente a nosotros. Solamente. Participamos de su misma sustancia. Ellos son criaturas, nosotros somos hijos. Y otra cosa que me llama la atención de eso, hablo de los excesos que se cometen, es que aún nuestro Padre que está en los cielos jamás nos impone, nunca vulnera tu propia decisión y nunca deja de amarte. Es todo un proceso, porque Dios limita su propio poder para no vulnerar tu decisión. Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces ahí hay una figura de paternidad? Sí. Juntar a tus hijos, ¿cómo? Como la gallina junta a los hijos, los polluelos, y no quisiste. Y si no querés, espera. Amén. Qué cosa tremenda, es conmovedor.
Pablo también le dice, Alberto, a los hermanos de Corintios en la primera carta, en el capítulo 4, versículo 11, dice, hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos, nos maldicen y bendecimos, padecemos persecución y lo soportamos, nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos, ¿no? Y el versículo 14 dice, no escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos míos amados, dice Pablo, ¿no? Esta cosa de decirle, miren, esto no es algo superficial, esto no es un juego, esto es de verdad, yo les estoy hablando como a hijos, esto es de verdad, somos participantes de los padecimientos de Cristo en la carne y respondemos como Cristo. Es la expresión del amor del Padre en el Hijo, ¿no es cierto?, que nos maldicen y bendecimos y soportamos todo tipo de tribulación porque el amor de Dios es real. Sean conscientes de esto, les hablo como a hijos, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Y en el versículo 15 dice esto, te voy a leer la versión de la Biblia de las Américas y la de la Reina Valera, que vos conocés muy bien. Dice, porque aunque tengas innumerables maestros en Cristo, la Reina Valera lo dice 10.000 años en Cristo, ¿no es cierto? Le pone un número. Sin embargo, no tenés muchos padres, ¿no es cierto? Pues, y este es el punto, en Cristo Jesús, o sea, no en Pablo, porque dice, yo os engendré, pero no Pablo, no los engendró, yo los engendré en Cristo, en Cristo, por medio del Evangelio. Por tanto, le dice, yo ruego que ustedes me imiten en esto, y por esto mismo yo he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y el fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo, de la manera que enseño en todas las cosas y en todas las iglesias, ¿no? Y me llamaba la atención porque como a hijos, ¿no es cierto?, como a padres, como hermanos, está muy bien expresado en la carta que le escribe a Timoteo, en la primera carta, en el capítulo 5, versículo 1, dice, no reprendas con dureza al anciano, sino más bien exhortalo como a padre, ¿no es cierto? Y a los más jóvenes como hermanos, ¿no? Y este sentir, yo te compartí algo respecto a esto el otro día, porque yo digo, si uno viviera en la más profunda miseria y viviera con esa angustia de vivir cada aspecto de la miseria que produce muerte, desolación y desesperanza, pero puede advertir que hay un rey, ¿no es cierto?, con infinitas riquezas y que vive y expresa esas riquezas para vida, para consolación, para esperanza, y uno lo observa y dice, ¿qué sería lo mejor que podría ocurrir en mi vida? Bueno, tal vez que Él me haga parte de su familia. Y Él te hizo parte de su familia. Y Él me hizo parte de su familia. Y si hubiera algo mejor, ¿qué sería mejor que eso? Bueno, que me adopte como hijo. Sí. Y Él me adoptó como hijo. Y si existiera algo mejor que eso, ¿qué podría ser? Bueno, que me haga parte de Él. Que me haga parte de Él. Todo su ser, su sustancia en nosotros y nosotros en Él, para ser lo que Él es y para tener lo que Él posee. Amén. O sea que no solo somos familia, también somos hijos y expresamos la sustancia del Padre porque el Hijo nos incluyó en el Padre. Yo digo esto porque este es el milagro de los milagros, Alberto. Sí, sí, sí. No hay nada más grande, es indescifrable, es inefable. No es razonable, no se puede explicar por una filosofía o intelectualmente. Las cosas del espíritu realmente se disciernen en el espíritu
Juan, viste que Juan siempre tiene el apodo de ser el discípulo a quien Jesús amaba. Amaba a todos, Dios ama al mundo, de tal manera que da al Hijo, pero Juan dice, mirad qué amor nos ha dado el Padre. ¿Cuál amor nos ha dado el Padre? Para que seamos hechos hijos de Dios. Ya, se ve que se le acabó la explicación, se fue para el otro lado, no sé. Dice, miren el amor que nos ha dado el Padre, para que seamos hechos hijos de Dios. Es algo, y uno tiene que tener cuidado de honrar al Padre, ¿no? Que es el primer mandamiento con promesa para ser de larga vida en la tierra. Pues, él lo dice así, honra a tu padre y a tu madre, y al que más hay que honrar es a nuestro Padre Dios. Me sublima la idea de cómo puede ser que teniendo tanto poder y haber dado tanto, siempre pone la decisión de mi lado. Siempre te doy todo. Y vos te podés pasar años sin darte cuenta. Y un día encontrás la posibilidad tirada por ahí, llena de telaraña y pelusa y esto. Y el Padre dice, yo estoy esperando acá con este mismo amor con que te amé el día que te vi, como alguien que tenía necesidad y que no se daba cuenta. Ahora, porque encarnar el amor de Dios tiene que tener estas dos cosas. Porque el amor de Dios tiene la totalidad de la entrega, pero no tiene toda la tolerancia, digamos. Y tiene la totalidad del poder, pero nunca te vulnera. Y Cristo vino a mí para que ahora, si lo entendí, yo vaya a Él. No va a cualquier cosa. Es así. Él lo miró al joven rico, lo amó y le dijo, mirá, te falta una cosa. Pero no lo obligó a dársela. Le digo, te falta una cosa. Si vos querés cambiar lo bueno que tenés por lo mejor que soy yo, tenés que dejar todo eso. Porque todo lo que no te sirve para el reino de Dios, digamos, lo que tenés en tu vida, pero no colabora con el propósito de Dios en tu vida, se convierte en una carga. Que para mí es lo que dice Hebreos 12, cuando dice, teniendo tan grande nube de testigos, tantos que nos están mirando, los redimidos a través de toda la historia, despojémonos del peso y del pecado. El peso es esa cosa que no te sirve para nada, para el reino de Dios, y que como para vos tiene algún valor, hay veces de colección, no querés dejarla, y se termina convirtiendo en un estorbo, en algo que te impide encontrar la plenitud de Cristo, ¿no? Amén. Bueno, al joven no le fue bien, él prefirió tener lo otro. Tal cual, tal cual, tal cual. Y vos sabés que me llamaba la atención porque me venía una imagen muy fuerte de un ejemplo que había escuchado acerca de que el propósito eterno de Dios, que es su persona, su propia gloria, es como un sistema solar, digamos, ¿no? Y todo que gira alrededor de su propósito eterno, ¿no es cierto? Y que todo lo que gira alrededor tiene las reglas de Dios, responde a la voluntad de Dios, giran en una órbita perfecta, todo como Dios quiere, todo funciona de esa manera, ¿no es cierto? Y Cristo fue quien nos congregó, quien nos reunió en Él, y todo lo que ocurre en Cristo se desarrolla tal cual como el Padre lo quiere, ¿no es cierto? Y lo que nos permite ver es que la manera en que Dios ama tiene que ser por medio de su Hijo revelado a nosotros. Esta cosa de que uno le dice amor a lo que Dios no le llama amor en muchas cosas, es algo que tiene que ser revelado en nosotros, ¿verdad? Y
uno de los puntos fundamentales de poder expresar el amor de Dios, que es el amor del Padre, que se expresa en una paternidad como Padre al mundo, es que Dios no mira en términos individuales, sino que ve a través de la identidad de su propio Hijo, de un cuerpo, ¿no? De una manera corporativa, de los muchos al uno, ven todos. Y esta cosa de atracción que tiene la persona de Cristo, que dice, si yo fuese levantado a la tierra, todos atraeré a mí, convirtiéndose en la fuente de atracción que nos conduce a la voluntad del Padre, ¿no es cierto? Esta cosa de los muchos al uno, dice, id por todo el mundo predicando el Evangelio, porque de tal manera amó Dios al mundo, y explica que el Evangelio, o sea, que se debe pensar en la manera en que Dios piensa y que lo resuelve dándonos en la mente del Hijo la idea de la forma en que el Padre ama de manera global. Dios ama al mundo y espera que todo el mundo sea salvo por él. Esto es algo extraordinario porque nos saca de la idea de poder hacer a Dios a nuestra imagen, ¿no es cierto? De un Dios que uno cree que viene para resolver mis problemas, y aunque eso está incluido, no es ese el propósito de Dios, sino que Dios viene a responder a un problema global, que es que el hombre se extravió menospreciando su gloria, y Él nos devuelve a Él, ¿no es cierto? Y nosotros ahora somos parte de su voluntad para que ese plan eterno, ese propósito eterno sea cumplido. El hombre vive colapsado, pues Dios es la expresión de un único verbo universal. Dios puso cada cosa en su lugar, separó la luz de las tinieblas, vino, encuadró, preparó como el teatro para que entre en escena el actor principal, que era el hombre creado a imagen de Dios. Lo que hizo el diablo fue proponerle al hombre que en vez de ser obediente a Dios, que piense, que él use la cabeza para ver si era conveniente hacer todo lo que Dios decía, si eso era lo mejor, o hasta dónde hay límites, hasta dónde debo perdonar, hasta dónde debo amar, hasta dónde debo ofrendar, hasta dónde. Y el que no da todo no puede ser su discípulo. Eso es lo que dijo Jesús, que es el que dio todo. Pero lo que hizo el diablo al introducir, tener ideas propias, fue convertir la armonía universal. Vos mirá la realidad del universo. Cómo hay millones de estrellas, con millones de planetas, con millones de asteroides y de cometas y de qué sé yo, dando vuelta. Mirá el Halley que pasa por atrás del Sol y vuelve cada 75 años, le pasa cerca, pero no le pega nunca. Esa armonía, porque los planetas son inanimados. Y él lo sostiene con la palabra de su poder. Pero lo que hizo el diablo fue introducir una animación en nosotros, de modo tal que el universo se convirtió en un poliverso. Claro. Y ese es el estado de confusión que vive la humanidad. El hombre que sin Dios tiene que reinventar la vida. El hombre en Dios ya sabe lo que tiene que hacer como varón, la mujer como mujer, los padres como padres, los hijos como hijos, pero aún dentro de la iglesia uno viene con toda esa idea importada y vive colapsado. Por eso muchas familias no terminan de sanar dentro de la iglesia, entran en competencia. ¿Y por qué? Porque no respetan su órbita, claro. No respetan el sitio donde el Creador los puso. Y eso es terrible porque es como vive la humanidad. Y es lo que Dios vino a salvar y buscar, lo que se había perdido, que es disfrutar. Hoy le decía a un pastor amigo de muchos años que yo, que no tuve una familia
completa de chico, porque soy huérfano de padre, y Liliana, mi esposa, también es sola, no tiene padre. Ella además chiquita que yo, ella cuando tenía 4 años y yo cuando tenía 7. Estuvimos siempre sin una fisonomía familiar completa. Digo, no te imaginas, ahora que cumplo 50 años de casado, Liliana es el sueño que yo no tuve, que yo tuve, digamos, y no me animé ni a luchar por él, y que Dios me lo regaló. Me permitió vivir en familia con una esposa que ama a Dios también. Y es tan hermoso despertarte y ver a tu esposa al lado y decir, la armonía la pone Dios. Sin Dios no se puede. Vos tenés que reinventar todo. Todo está en discusión. Todo tiene que ver con tu propio temperamento, con tus fallas de carácter. Entonces los planetas chocan, los asteroides caen y rompen todo. Pero cuando uno escucha la voz de Dios, se ubica en el lugar donde Dios lo puso y todo vuelve a armonizar. Así es, así es. Tengo algo más para decirte, pero avanza que esto está muy bueno. Estoy aprendiendo un montón. Dale. Viste que Jesús, cuando ora por nosotros en Juan 17, dice esto: la gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado a mí. Entonces es algo extraordinario, porque cuando uno habla de padre tiene que hablar de paternidad, porque Él nos ama como amó a su Hijo, ¿verdad? Y nos ve en Él. Es algo maravilloso. Y la manera de expresar su sustancia es teniendo un amor paterno. Amén. Un amor paterno. Este ejercicio de la paternidad que me permite actuar como a padre sin poseer a la persona, sin manipular a la persona, sino conduciéndola al verdadero padre, al único padre, y Dios. A un Dios y Padre de todos, el cual... Exactamente, y Padre de todos. O sea que Dios expresa Padre, Dios expresa Hijo, Dios expresa familia. Y esto es realmente maravilloso. O sea que la paternidad es una construcción plural, Alberto. O sea, según las definiciones de la palabra de Dios, un padre no asegura la procreación de buenos hijos en términos humanos. O sea, eso sería imposible. Pero en Dios, cuando uno toma una decisión pensando en mi propia persona como una necesidad personal, no estoy pensando de la manera correcta, no estoy pensando a través de la mente de Cristo, porque la decisión comenzó desde un espíritu equivocado, ¿no es cierto? Dios piensa en su Hijo. Y, o sea, yo puedo, por darte alguna explicación, si yo voy, por ejemplo, al médico por un sentido de supervivencia sin entender de que yo tengo para administrar lo que Dios me concedió, una familia, hijos, para el propósito eterno de Dios, entonces tiene sentido la sanidad. No es por un sentido de supervivencia, sino porque Dios necesita de mi vida, de mi cuerpo para su propio propósito, porque no hay manera en que Dios se provee a sí mismo si no es para su propio propósito, para que todos los planetas y todos los cometas y todas las órbitas funcionen de acuerdo a su propia gloria y a su propio propósito, ¿no es cierto? Así es. Lo primero que ocurre con el obrar de las tinieblas es que no se ve por dónde se anda. Y eso no lo salva la religión, ni la católica ni la evangélica, sino que Dios, como hace con los planetas, puede hacer contigo y ponerte no donde te percibís,
sino donde Él te diseñó para ocupar un lugar. Eso. Entonces, Él es el que te diseña, el que te da la responsabilidad y el que te provee la capacidad de estar ahí. En ese nivel nadie colapsa. Todo está bien, te escapas de lo caótico, de lo que no puede tener ni siquiera el disfrute. Hay un montón de gente sufriente que capaz viene a la iglesia para que le vaya bien, como si fuera una cosa que trae suerte, cuando realmente lo que te salva es que venga el reino de Dios y Dios te diga, mira que lo que yo quiero para la vida del varón es esto, lo que quiero para la vida de la mujer es esto, lo que quiero para los padres es esto, y lo que quiero para los hijos es esto otro. Es tremendo. Si uno no logra comprender esto y favorecer el proceso por medio del cual Cristo viene a morar en cada uno, no sigue raspándose contra todos lados, digamos, y se cree, convierte su fidelidad a Dios en la puntualidad de las reuniones, en alguna memorización de la palabra. O sea, eso es una gran expresión, lo que acabas de decir, porque cuando la palabra nos revela que el Padre reúne todo en su Hijo, uno se tiene que preguntar, ¿a qué llamamos reunión? Esto es importantísimo porque congregamos en su Hijo. Alguien puede decir, congregarme no me hace mejor hijo. Sin embargo, lo que dice la palabra es que necesitamos congregar para ser hijos, porque congregamos en Cristo. Congregamos en Cristo. La salud y la vida que se expresa de manera corporativa, se expresa en el Hijo. O sea, congregamos porque lo necesitamos, porque es nuestra vida, porque es lo que manifiesta la vida. O sea, esto no es una estructura, no es una lista de normas, es la manifestación de una vida que ya nos fue concedida. Expresa la manera en que Dios es, la manera en que es el Padre, ¿no es cierto? Expresa la paternidad, es el Padre quien nos congregó en su Hijo, ¿no es cierto? Amén, amén. Sí, tal cual. Te quería compartir, lo tenía por acá, a ver. La forma en que el Padre ama, ¿no es cierto? Dice, amar a Dios, cuando Él nos dice en la manera en que hay amar, lo resume todo en un solo mandamiento, ¿no es cierto? Es que Él nos brinda lo mejor es Él. Él ama su propia gloria, por lo tanto nos dio lo que más ama, lo que mayor valor tiene, Él nos dio a sí mismo, nos dice, miren, este es el único mandamiento. Quien se dio a sí mismo para redimir de toda iniquidad. Qué lindo, qué lindo. Sí. Para un pueblo propio, celoso de buenas obras. Por eso amamos todo de Él, Alberto. Amamos todo de Él. Y algo que compartí hace unos domingos es lo que significa amar a Dios, no solamente porque si uno tiene una idea equivocada de la persona de Dios, uno ama lo que Él es y ama todas sus obras. La manera en que Dios es su expresión, ¿no? La gloria es la manifestación de esos atributos que de repente trata con nosotros y no nos gusta. Amén. Amén. Y entonces, amar lo que no nos gusta cuando viene de parte de Dios, amar sus obras, poner la otra mejilla, ¿no es cierto? Como dice Pablo, nos hemos convertido en escoria, en la burla de muchos, y esto es parte de lo que amo, ¿no es cierto? Es ser parte de la obra de Dios y abrazar esas tribulaciones porque amo la mano de aquel que me modela. Cierto. ¿No es cierto? Y que me conduce a Él, a su eterno propósito. Tan precioso. Sí. Yo creo que amar a Dios más que a nuestra propia vida, como lo expresa Él. Hoy hablábamos en la reunión de padres y decíamos, es imposible poder conducir a padres que aman a sus hijos más que a Dios. Es imposible. Claro. Nunca llega a la voluntad de Dios porque eligen lo que ellos sienten, comen del árbol equivocado. Yo no puedo hacer esto con mi hijo, ¿verdad?
Entonces, El que es come una de otro barrera pan infranqueable. no se sacia. Exactamente. No hay. Exactamente. Y el principio fundamental es amar a Dios por sobre todas las cosas, con pasión, con toda nuestra mente, nuestra alma, nuestras fuerzas y nuestro corazón, ¿no es cierto? Y dice, más que padre, madre, hijos, hermanos, propiedades y aún nuestra propia vida, ¿no es cierto? Esto es el amor del Padre. Sí, Expresar este amor es expresar el amor del Padre en su Hijo, ¿no es ahora, cierto? viste que cuando el Señor ama, dice, ahora el primer mandamiento, el más importante, es que ustedes me amen a mí con todo. ¿Qué es con todo? Con la absoluta totalidad del todo. Con todo lo que tienen, con todo lo que son, con todas sus capacidades, con todo lo que se creen. Todo eso es amarme a mí, como yo que fui capaz de despojarme, tomar forma de siervo para ir a ustedes cuando no lo merecían. Ahora bien, si ese amor funciona bien y te conectas con Dios, en ese amor vos estás saciado. Hay una patología que es la patología del hijo, que el hijo, en vez de amar al Padre Eterno, ama la paternidad, el paternalismo local. Yo me fijé, nunca la Escritura dice que yo tengo que ser amado. Siempre dice que tengo que amar. Y algunos es como que están esperando recibir de pares el amor que solo puede dar Dios. Es el amor que da el Padre. Entonces el amor se mancha, porque el amor surge del que lo da y no del que lo demanda. ¿Se comprende? Si yo demando amor, estoy haciéndote rendir un examen. Y vos ya no me podés amar en libertad. Vos me tenés que amar porque si no vos te enojás. Y es terrible cuánto hay de eso en la iglesia y qué daño le ha hecho. Le han hecho los que sienten que no se les presta debida atención, los que creen que debería ser de otra manera. Y es casi una tragedia del cuerpo porque lesiona al cuerpo y justamente no interpreta al amor del Dios que lo dio todo y espera que vos descubras ese amor y solamente te prepares para darlo a tu prójimo, a los que se aproximan, como a vos mismo. Y eso lo pone de tu lado. Pero si alguien todavía traslada sus propias carencias a la relación fraternal, en general está observando si el otro le prestó debida atención, si no le da lugar, y es una distorsión tan importante y ha hecho tanto daño a la iglesia. Eso como el padre que por sus propios complejos de inseguridad se vuelve posesivo y trata de controlar la vida de los discípulos que adopta como hijos. Yo te quiero como un padre, así que tenés que hacer todo lo que te digo yo. Tal cual, tal cual. Vos sabés que hoy recordaba el pasaje de Pablo en 2 Corintios, cuando dice en el capítulo 11, versículo 3, dice: pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Esta cosa de que cuando la mujer pecó, sus sentidos fueron abiertos, su espíritu murió, fue destituida, ¿verdad? Y se desarrolló en el alma, sus sentidos fueron abiertos y a partir de ahora ya no era guiado por la voluntad de Dios, sino por sus propios sentidos, lo que le gusta, lo que quiere, lo que le parece, lo que entiende que es mejor, pero perdió la guía de Dios. Los planetas se volvieron ingrávidos, perdieron su curso, chocan y aparece la verdadera desgracia del hombre, ¿no es cierto? Un hombre muerto en desesperanza y en desconcierto eterno, ¿no es cierto? Y entonces esta idea de poder volver, y yo, mirá, nos quedan muy poquito, nos quedan 2 minutos y medio, y te quería decir que cuando uno habla de paternidad, habla de padres que piensan en la integridad de sus hijos, ¿no es cierto?
Y yo, cuando se casó Seba, una de las cosas que dije, no criamos hijos para que dependan de nosotros, sus padres, sino para que encuentren todo en Cristo, ¿no es cierto? La labor de los padres es conducirlos a Cristo, porque Cristo es un blindaje. Eso produce hijos completos, porque están en Él, ¿no es cierto? Que no viven un espíritu de subsidio, porque están completos y pueden dar y no crea una esclavitud dependiendo de otros, sino que pueden convertirse en una fuente de agua viva que brota para la vida eterna. Por eso nuestro carácter de paternidad es conducir a nuestros hijos a los pies de Cristo, entendiendo que cuando fueron a Él, en Cristo están todas las respuestas. Cristo es la respuesta ante que aparezcan todas las preguntas y ellos pueden ir a esa fuente de vida y encontrar absolutamente todo en Él, ¿no? Dios diseñó la paternidad como un agente de paz, como un agente de reconciliación, de gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre, el Señor Jesucristo, dice, ¿te acordás? Sí. Capítulo 1, versículo 2, y el versículo 3 dice esto: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo, el Padre, con su Hijo, entregándonos en su Hijo toda bendición espiritual, ¿no es cierto? Él nos dio todo en su Hijo y expresó su amor de esta manera, y es así como nosotros debemos conducir a la gente a Cristo para que encuentre todo en Él. Eso expresa el amor del Padre. Cuando vos nos trajiste esto que nos ha hecho tan bien, que la fe no tiene que materializar en Dios lo que me parece que es un derecho legítimo. No debe mover a Dios hacia mí. Me mueve a mí hacia Dios. Debe moverme para hacer una fe honesta. Dios tiene que obtener de mí lo que Él dice que soy. Entonces, lo que vos trajiste con una frase muy cortita y clara fue que la fe debe posicionarme a mí en el sitio donde Dios dice que estoy. Y eso cambia todo. No tengo que mover a Dios hacia mí, yo me debo mover hacia Él. Entonces, un montón de cosas que permanecen veladas, como la carencia, la idea, nadie os engañe por medio de filosofías huecas y conforme a los rudimentos de los hombres y no según Cristo, porque en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Y si vos no creés que estás completo, hay algo que está mal, y por eso es probable que vivas pidiéndoselo a personas que no te pueden dar eso, que solamente puede dar Dios, porque de su plenitud, dice Juan, tomamos todos, y gracia sobre gracia. Así o sea, lo que puede haber es que tengo una mirada y una expectativa demasiado horizontal y estoy esperando de la iglesia lo que solamente Dios me ha dado, y es capaz que se lo estoy pidiendo porque todavía no me di cuenta y no percibo que lo tengo, cuando realmente lo que debo creer es que Dios dijo que ya me lo dio. Exactamente. Vos sabés lo que hace que uno produzca hijos incompletos o que se sientan como personas con problemas, es porque no hemos incorporado la identidad de Dios en nuestra propia vida, ¿no es cierto? Mira, te leo el último versículo, Efesios 2:13 dice: pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Y el versículo 14 es maravilloso, dice: porque Él es nuestra paz. O sea, la paz es una persona. Sí. Y es Él. Entonces es un Padre gestionador de paz, portador del ministerio de la reconciliación, expresa la sustancia de Dios y la manifestamos y la comunicamos de generación en generación, ¿no es cierto? Exultamos, o sea, nos regocijamos y comunicamos gozosamente a nuestros hijos de que Dios es nuestra paz, ¿no es cierto? Si cuando ellos entienden, o sea, el privilegio que tenemos los padres por asignación de Dios de hacerle ver a Cristo, a nuestros hijos, que Él es nuestra paz, ¿no es cierto? Que no tienen que convertirse en hombres con problemas
porque Dios ya proporcionó la paz en un estado de gobierno, es un estado gubernamental, la paz ya fue concedida y es una persona. Y excede la tranquilidad. Exactamente. No tiene nada que ver con la ausencia de dificultades, Tal cual. sino con la seguridad de que Él es por mí. Y se acabó. Y si Él es por mí, está todo bien. Claro. Está todo bien. Y esto es muy importante porque si uno no abraza el diseño de Dios y no se lo transfiere a sus hijos, no se lo comunica a sus hijos, alguien va a manipular esa identidad por nosotros. En el colegio, en el lugar donde se desarrollen, alguien va a manipular esa identidad. ¿No es cierto? Si la vida de Dios y su diseño eterno no está claro en nosotros, los incrédulos van a manejar y van a manipular. En cada esquina va a encontrar a alguien con quien enojarse o en quien discutir, o va a ser una persona de doble ánimo donde un día va a estar arriba, un día va a estar abajo, pero si sabe que estamos completos en Él, que Él es nuestra paz, entonces va a ser un pacificador, Alberto. Es lo que somos los hijos de Dios. Vivimos y expresamos el ministerio de la reconciliación porque estamos completos, seguros, en paz. Amén, amén. La labor de un padre que es enorme y que seguramente vamos a poder ir desarrollando paso a paso. Te invito ahora, Alberto, a compartir la cena y compartirla con todos los hermanos. Sé que todos los hermanos, si es que vieron el mensajito de Ciudad News, están preparados para compartir la cena del pan y de la copa. Son oportunidades en que no podemos dejarla pasar porque es una vez por mes y es un momento tan extraordinario en la que nosotros recordamos ese pacto que nos hizo libres para toda la eternidad, ¿cierto? Lo celebramos. Esto se trata de recordar, Alberto, recordar quiénes somos, de dónde venimos, de dónde fuimos rescatados, quién es Él para nosotros, ¿no es cierto? Que es todo lo que tratamos de conocer de Él cada día, ¿no? Los religiosos, los religiosos siempre somos un problema para Dios, porque Dios es espíritu y los que le adoramos en espíritu y en verdad lo tenemos que adorar. Si no lo se entiende, como Nicodemo no lo entendió la mujer samaritana, no se trataba de ser samaritano o judío, sino de tener la libertad de percibir espiritualmente lo que Dios nos quiere decir, lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Pero cuando Jesús decía, yo soy el pan de vida que descendió del cielo, el que come mi cuerpo y bebe mi sangre tiene vida eterna, los discípulos dijeron, no, el que nos dio maná, el pan del cielo, fue Moisés. Y Jesús dijo, pero ¿por qué insisten con eso? Es verdad que Moisés les dio maná, pero el verdadero pan del cielo soy yo. Y los padres de ustedes comieron maná en el desierto hasta que pudieron sembrar y cosechar en la tierra prometida. Pero yo soy diferente. El que come mi cuerpo y bebe mi sangre tiene vida eterna. Mi cuerpo es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Y ellos decían, pero esto es canibalismo. Aún muchos discípulos que estaban con él se fueron y desde ese momento no lo siguieron más. Sí. Y Jesús confió en la revelación que puede hacer a la oveja que escucha su voz. Viste que ellos no entienden lo que se les dice. Y cada uno tendrá que preocuparse por entender. Pero algunos no lo siguieron más y estaban entre los discípulos que caminaban con él. Pero Pedro le dijo, pero qué lío si hay que hacer así. Y él le dijo, ¿te queréis ir vos también? ¿Ustedes quieren? Y dijeron, no. ¿Y por qué no?
porque mi oído oyó en vos, que solamente vos tenés palabras de vida. Solo vos tenés palabras de vida eterna. Así que no me voy a ir nada. Voy a hacer todo lo que me digan. Y digo esto porque, claro, la habitualidad, el hecho de participar, en este caso una vez por mes, en otros casos participarán todas las semanas, en el primer día de la semana. No, lo importante es tener la conciencia del tremendo valor espiritual de lo que significa la cena del Señor. No por litigar entre la substanciación, la transubstanciación, la no es un problema teológico, doctrinal, sino saber que al participar de la cena estoy haciendo lo que Él mandó hacer en este punto. Yo como de Cristo y bebo de Cristo. Y el que come su cuerpo y bebe su sangre tiene vida eterna. Y al comerlo con esta convicción, al ponerme, al posicionarme donde Dios dice que estoy, la vida eterna viene a mi vida. Soy participante de su naturaleza divina. Y no debo perder de vista esto. No es nada más que estoy comiendo un cachito de pan y tomando un traguito de vino. Estoy participando de un hecho que fue conmovedor, frente al que los ángeles anhelan mirar, pero nos fue dado a nosotros. ¿Tenés por ahí un poco de pan? Sí, claro. Mira, Silvana me preparó todo. Bueno. La bandejita con el pan y con la copa. Sí, a mí me cuesta un poco levantarlo por mi mano derecha que no funciona todavía adecuadamente, pero también tengo. También, muy bien. El pan. Todo un espectáculo. Producto de nuestras ayudas idóneas, ¿verdad? Sí, señor. Oramos por el... Oramos, dale. Orá. Señor, es tan precioso, no este momento, es tan preciosa esta eternidad, esta vida que nos has dado solamente por tu gracia. Verdad en la cual anclamos nuestra fe. Señor, nosotros queremos presentarte este pan para que tu gracia, tu poder vengan sobre él. Lo bendecimos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, que al participar este pan, al participar de este alimento, junto con todos los hermanos a los cuales ahora estamos unidos en este acto, Señor, tu alegría se vea realizada en la vida eterna impartida a todo tu cuerpo. Participamos, lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Vamos a orar por la copa. Y quiero decirte, Señor, Padre mío, Padre eterno, no va a alcanzar la eternidad para agradecerte el habernos concedido a tu Hijo y que Él haya llevado el castigo de nuestra paz sobre Él. Glorioso Señor. Bendito. Y que haya traído a nosotros una consolación eterna. Amén. Y no solamente consolación, sino vida en abundancia para poder expresar y exultar vida y consolación a los demás. Un pacto eterno, Señor, firmado con sangre. Nos compraste a precio de sangre, Señor, y hoy lo celebramos con una alegría desbordante, Señor, en nuestro corazón.
Oh, Cristo. Y recordamos, Señor, quiénes éramos, de dónde nos sacaste y a dónde nos conduciste, Señor. Sí, Señor. Te glorificamos y te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias, Señor. Bueno, yo quiero tener la oportunidad de saludar a todos los hermanos nuevamente, decirle, bueno, los amamos, esperamos, aunque estamos bastante conectados con las redes sociales, necesitamos vernos todos juntos en algún momento. Digo, bueno, las redes sociales, también los grupos de entrenamiento a través de las distintas plataformas, los encuentros de padres, los encuentros de jóvenes, bueno, los líderes, todos trabajando, con la alegría de saber que Dios es el que está haciendo la obra. Así que lo estamos disfrutando mucho, Alberto, en este tiempo, Seguro. pero esperamos ese plus, ¿no es cierto?, que es poder volver a estar todos juntos. Espero que hayamos, todo enseña. Algunos escépticos dicen que lo que no te mata se convierte en una experiencia. No sé si hay que llevarlo hasta ese extremo, pero de lo que sí estoy seguro es que se puede ser completamente la iglesia aunque los salones estén cerrados. Completamente. Se puede encerrar la iglesia. Las puertas del infierno nunca van a prevalecer contra la iglesia. Tal vez el punto más débil de la iglesia no sean los ataques del diablo, sino nuestra propia inconsistencia, nuestra propia debilidad para enfrentar lo que nos sorprende. Entonces, yo creo que lo que tienen que hacer los hermanos en este tiempo, de hecho lo hago yo, es una mayor búsqueda de Dios, afectar a los que están prójimos, tener culto familiar, dedicarnos en casa a buscar a Dios, a enseñar a esposa, a hijos, padres, a los seres con los que convivimos, que muchas veces no hemos registrado, ¿no? Mi mamá, mi papá no entienden, no. Es un buen momento para revisar, para recapitular y decir, por algo el Señor nos está permitiendo esto. No encerró a la iglesia. La iglesia está yendo a llenar toda la tierra de la gloria, del conocimiento de la gloria del Señor, como Él lo prometió, porque todo va a terminar, como Dios dijo. Así es. Como Dios dijo. Bueno. Así es. Amén, amén. Bueno, Alberto, te mando un súper abrazo, seguimos en contacto, le mandamos un súper abrazo a todos los hermanos. Y bueno, la iglesia se sigue multiplicando, la iglesia sigue creciendo en gracia, en poder de Dios, así que les abrazamos y en la paz del Señor. Así que, el Señor abrazo. te acompaña siempre. Amén, amén, amén. Dale. Nos vemos, Alberto. Abrazo. Chao, chao.